25 de octubre. San Bernardo Calvo. Más 1243. Ya entrada la segunda mitad del siglo XLL, después de la reconquista de Tortosa de manos de los árabes, uno de los caballeros repobladores del campo de Tarragona, de aquellos que contribuyeron en la obra de la reconquista, recibe una masía, Manso, no lejos de Reus, conocida aún hoy con el nombre de Calvo, que perpetúa el de la familia de un santo. En esa masía, hijo del caballero Calvo y de su mujer Beatriz, nacía en 1180 un tercer hijo varón, Bernardo. Eso ocurre bajo el reinado de Alfonso II el Casto, hijo de los que han vinculado Aragón y Cataluña, Ramón Berenguer IV el Santo y Petrenile, tiene 3 hermanos y una hermana, y la situación familiar de abolengo de caballeros ha permitido a Bernardo estudiar leyes, posiblemente en la Universidad de Bolonia, muy frecuentada por estudiantes catalanes. Su compatricio y contemporáneo Raimundo de Peñafort verificará allá sus estudios de derecho. Con ello reconocemos en él, hecho ya un mozo, ese doble carácter, el de caballero, que heredó de su padre, y el de jurista. No es extraño, pues, que lo encontremos ejerciendo funciones jurídicas y administrativas en la curia del arzobispo de Tarragona, junto a su baile y acompañado también de su escudero. Eso refleja el alerta constante con que vive un hombre de las condiciones de Bernardo, y más aún en ese territorio tarraconense, cercano al peligro amenazador de los árabes. La victoria de las Navas de Tolosa 1212 viene a atenuar la tensión de ese alerta, cerrando el paso a los almohades y cambiando la faz de la dominación árabe en España. Bregado en el quehacer jurídico se ve en Bernardo a un hombre que entra a menudo en litigio con otras personas y que deja entrever la conciencia poco lúcida en su ajetreo administrativo. En él se descubre al hombre de pocos escrúpulos. Sin embargo, un acontecimiento va a señalarle a ese mozo, que ha cumplido ya los 32 años, una nueva senda en su vida. Pedro II de Aragón acababa de morir en la batalla de Muret, 12 de septiembre de 1213, cuando Bernardo caía, a fines del mismo año, gravemente enfermo. El frente a frente con la muerte, que atestigua una disposición testamentaria de Bernardo, cambió el rumbo de su vida. Ha descubierto los planes del Señor y, ha visto en el claustro cisterciense de Santas Creus, Tarragona, el nuevo hogar para su alma. Allí entró el 30 de marzo de 1214, festividad de Pascua de Resurrección. Su madre, Beatriz, presencia esa transformación de su Bernardo, pero su padre ha muerto ya. En ese momento de su retiro al claustro, Francisco de Asís pasa por las veredas del campo de Vich y del Vallés como peregrino, camino de Santiago de Compostela. La capilla de Sant Francesc Almunia, popularizada con la expresión ese jai moría, es decir, allá moría, recuerda aún hoy, en el llano de Vich, uno de los éxtasis que experimentó el poverello de Asís. Pasa Bernardo un año de noviciado bajo la regla de los cistercienses y en ella bebe aún el frescor del nuevo espíritu reformador que ha dejado la obra de San Bernardo de Claraval entre esos benedictinos blancos. Con un Nuevo Testamento fechado el 21 de junio de 1215 atestigua el desprendimiento definitivo de sus bienes y propiedades, entregado de lleno al espíritu de pobreza de la regla cisterciense. Con ese despojo de sí y de los suyos va a ir al encuentro y en pos de Jesús, el Maestro. En la soledad y en el silencio transcurre la vida monástica de Bernardo en Santas Creus. La lectura del abad de Claraval, San Bernardo, puede forjar su alma cisterciense. La teología desde la caridad, que San Bernardo crea, se centra en la explicación del capítulo 7 de la regla de San Benito. Para San Bernardo la ley del Señor es la caridad, aquella caridad que mantiene el lazo de unión substancial en la Trinidad de las personas divinas, y en él puede leer el monje Calvo, ahora que cala hondo por doquier el espíritu de reforma del Ciste, estas consideraciones sobre el amor. Cuando Dios ama no quiere más que una cosa, ser amado, y solo ama para ser amado, sabiendo que el amor hará dichosos a cuantos le amen. Incant. Y, 11. Unos 12 años de vida austera en el claustro vienen a imponer la figura del monje Bernardo, por su rectitud y ejemplaridad, como futuro abad del monasterio de Santas Creus. Cuando, pues, allá por 1225, la muerte del abad Ramón deja huérfana la comunidad de Santas Creus, Bernardo es elegido para dirigir e impulsar con el espíritu del abad de Claraval aquella comunidad monástica cisterciense.
Ese espíritu se revela en su obra de cofundador y director espiritual de las monjas cistercienses de Valdoncella, en Barcelona. Su labor profunda y paternal contribuye a que aquella comunidad de religiosas conozca un florecimiento de vida y de vocaciones. Esa fecha de 1225, que marca un punto de avance para la expansión en Cataluña de las tres órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos y mercedarios, es la de la fundación de las Bernardes Cistercienses de Valvidrera, que dará origen al monasterio de Valdoncella. Llevaba Bernardo apenas 3 años de abad en Santas Creus cuando en 1228 tuvo una entrevista larga y tendida con los señores Montcada, que partían para la conquista de Mallorca y serán dos figuras célebres en aquella empresa contra los árabes y muy estimados de Jaime y el Conquistador. Fue un adiós al Benamat, muy amado, abad, con el que se entretuvieron varias horas en coloquio íntimo para dejar en paz su conciencia antes de emprender la campaña. De ese encuentro con Bernardo salieron los Montcada con el rostro pálido y el corazón conmovido, después de haber recibido de él un abrazo efusivo. Uno de los Montcada, Guillermo, iba a dirigir el primer navío de las fuerzas de Jaime y que zarpó de Salou para Mallorca. Desembarcados ya en la isla llevan los Montcada el combate contra la sierra del puerto de Portopí, y allá encuentran la muerte. Cuando a Jaime y le llega la noticia de que los Montcada han muerto derrama abundantes lágrimas, según atestigua su misma crónica, ante el cadáver de los dos héroes. El abad Bernardo recibirá los restos de los Montcada para darle sepultura en la tumba que tenían ya preparada bajo la bóveda acogedora del monasterio de Santas Creus. La sobriedad, disciplina y el silencio cisterciense no reinan en todos los monasterios. El espíritu de reforma de San Bernardo sigue vitalizando la observancia en el claustro, y el abad Calvo, que lo convive, viene encargado de aportar e infundir ese espíritu en la comunidad de la abadía cisterciense de Àger, Lérida. La observancia estricta de la regla y de la clausura para guardar la castidad y el silencio en el alma, morada de la gracia, viene propugnado por Bernardo, y por eso afirma que, siendo como es el silencio la salvaguardia de la vida de un religioso, lo exhortamos y lo mandamos en el Señor. En noviembre de 1230 el abad Bernardo viene a formar parte del grupo de varones buenos que deben escoger con el arzobispo de Tarragona al obispo de la sede de Mallorca, recién conquistada. Rasgos de caridad paternal se van recogiendo al observar el cuidado que reserva a las viudas y a los hijos de aquellos caballeros que van cayendo en las campañas de la Reconquista. Además, su caridad se refleja en el gobierno del convento que él rige, por el cuidado esmerado que prodiga a los enfermos. Mientras el abad de Santas Creus despliega esa caridad pastoral queda vacante la sede episcopal de Vich. El cabildo de aquella sede ha visto en el abad Bernardo al varón prudente y discreto, tanto en los asuntos espirituales como en los temporales, a quien la madurez de edad, la honestidad de su conducta, una formación teológica competente y su exquisito trato le hacen idóneo con creces para asumir tan santa dignidad, a saber, la de obispo y pastor de la Grey Vicense. El abad se resiste a aceptar la nueva carga, ya que el retiro del claustro enmarca su afán de mantener viva la conversación con Dios. Sin embargo, al reconocer que era voluntad del Señor deja el claustro por el báculo de obispo y pastor. Antes de tomar ese báculo podía recordar el abad las advertencias y recomendaciones que San Bernardo dirigía a su discípulo, el Papa Eugenio III, en un tratado que le había dedicado: vas a presidir para velar, para atender, para cuidar, para servir. Además no dejes de considerar que tú debes ser la figura de la rectitud, el que afirma la verdad, el defensor de la fe, el guía de los cristianos, el pastor de la Grey, el maestro de los ignorantes, el refugio de los oprimidos, el vicario de Cristo, de Considerat, 1.4c7. El espíritu benedictino comunitario que Bernardo vivía en Santas Creus dejó huella profunda en su vida. Aquel ambiente cisterciense le acompaña en su palacio episcopal de Vich. Junto al obispo Bernardo vive una pequeña comunidad de unos 4 monjes cistercienses de Santas Creus, que permanece a su lado hasta su muerte. Aquellos monjes le acompañan en sus tareas pastorales por la diócesis y en las funciones litúrgicas, siendo testimonio del espíritu monacal y apostólico de Bernardo. En ello reflejaba el cumplimiento de aquella recomendación de San Bernardo cuando decía al obispo de Roma: no te entregues siempre a la actividad, sino que debes reservarte tiempo para la consideración de aquello que toca a tu interés espiritual, de Considerat, 1.1c7.
Por eso, llevado por un elevado sentido de la vida sobrenatural, jerarquiza sus funciones episcopales, primero y sobre todo la misión espiritual y pastoral, y luego la función de administrador temporal en lo que concierne al uso de sus prerrogativas feudales. Tanto en lo espiritual como en lo temporal aquellos monjes son los testigos de sus virtudes y de su caridad. La presencia del nuevo obispo, Bernardo, aporta en la diócesis un mensaje de paz efectivo, ya que la aversión que reinaba entre algunas familias señoriales y la ciudad va extinguiéndose gracias a su tacto personal, unido al atractivo de su persona. En él aparece el hombre adoctrinado por la ciencia del bien común. En aquella doble fisonomía religioso-política que tiene el obispo en esa plena Edad Media aparece como el que vela por el bien de cuantos forman su grey. Su primer cuidado está dirigido al culto divino y a la administración de los sacramentos, para ello vela por la buena formación del sacerdote y por la dignidad de los templos. Al sacerdote le exige la sencillez en el vestir y la ejemplaridad en su conducta, y para mantener firme ese su carácter obra paternalmente, pero de un modo enérgico cuando se trata de salvaguardar la dignidad del sacerdocio. Facilita un complemento de la formación sacerdotal a quien lo merece, abriendo camino para que algunos la completen en universidades del extranjero, sobre todo en la de Bolonia. Los numerosos templos consagrados durante su episcopado atestiguan el fruto de su labor pastoral. Al lado de eso participa Bernardo, al igual que Raimundo de Peñafort, del entusiasmo que ha levantado Jaime I en pro de la conquista de Valencia y acude a las Cortes de Monzón 1236, en que se determina aquella empresa. Fiel al compromiso allí contraído y a la bula del Papa Gregorio IX, 2 de febrero de 1237, que estimulaba a prestar auxilio al rey que había ya tomado la cruz contra los infieles de Valencia, estimula la cruzada en la diócesis y son numerosos los caballeros que toman parte en ella. El mismo obispo Bernardo parte para Valencia el 31 de mayo de 1238, actúa allá en su doble misión de consejero y pastor, y junto al rey, y con otros signatarios, firma el 3 de octubre de 1238 en el acta de capitulación de Valencia. Con ello ha convivido dos acontecimientos históricos del reinado de Jaime I, la toma de Mallorca y la de Valencia. Como ayer en Santas Creus, una nota singular señala el pontificado de Bernardo en la sede de Vich, el ejercicio de su caridad. Lo profesa su testamento, que viene a ser un legado de espíritu de desprendimiento. En su quehacer cotidiano tuvo en cuenta aquella recomendación de San Bernardo: considera ante todo que tú eres quien debes cuidar de los pobres, tú eres la esperanza de los que sufren la miseria y el tutor de los huérfanos, de Considerat, 1.3c3. El obispo Bernardo Calvo entregó felizmente su alma al Señor el día 26 de octubre de 1243 y canceló su vida con un testamento propio del pastor y del padre de los suyos. Bernardo de Claraval, 1090 a 1153, que le precedió casi un siglo, creó la fisonomía que tomaría la vida religiosa en muchos monasterios de Europa y la vida de piedad popular en la segunda mitad de la Edad Media. Bernardo Calvo vino a ser uno de sus hijos que difundirá aquella fisonomía de la vida monástica en Cataluña y aquella forma de piedad popular en su diócesis de Vich, sellándolo todo con el título de apóstol de la caridad. Esos trazos que hemos entresacado de los documentos y crónicas van tejiendo la semblanza de un hombre justo, bueno y prudente, que en la rectitud de su vida y en su obra de pastor refleja aquel hombre santo aclamado por el juicio popular de los fieles. No habían transcurrido los 6 meses de su muerte cuando ya estaba creada una comisión de canónigos destinada a recopilar y examinar los hechos prodigiosos que había obrado el santo obispo. No han pasado 25 años de la muerte del obispo Bernardo cuando uno de sus sucesores, al dirigirse a los fieles para restaurar la catedral, pone la obra bajo su advocación, recordando que en ella está sepultado el cuerpo del beato Bernardo, por mediación del cual el Señor obra muchos milagros. Y unos 15 años más tarde el Cabildo Catedral recuerda a Bernardo y lo designa como varón santo y beato de santa memoria, que fue columna firme que cumplió las obras que le eran propias del amor y de la caridad. Por ello Reg, ama que se levante un altar en honor y reverencia de dicho santo y que se celebre su fiesta todos los años el día 26 de octubre. No ha pasado el siglo de la muerte de San Bernardo cuando el abad de Santas Creus escribe al obispo de Vich que el beato Bernardo, oriundo de la Masía Calvo, de la diócesis de Tarragona, es tenido en gran devoción y reverencia por la gente debido a los muchos milagros que el Señor Jesucristo obra allí gracias a sus méritos,
y para que él mismo pueda comprobar la verdad de algunos de esos hechos milagrosos, extrae el abad un cuaderno papiráceo antiguo de un libro de sermones sobre la Virgen y se lo envía. Finalmente, un breve apostólico de Clemente XI, 26 de septiembre de 1710, coloca la festividad de San Bernardo Calvo entre las fiestas propias del Ciste.